Buenas tardes a todos. Hoy veremos la experiencia de caída libre. Al despreciar la fricción debido al aire, todo cuerpo grande o pequeño caen con la misma aceleración. Esta ley de la caída de los cuerpos contradice lo que una persona normal pensaría. Aristóteles hace mucho tiempo pensaba que un cuerpo mientras más grande sea, caería mucho más rápido que uno más ligero. Tuvieron que pasar 2 siglos para que alguien contradijera esto. Este personaje era Galileo. Este concluyó que todos los cuerpos caen al mismo tiempo sin importar su peso o tamaño. Esto claramente sin considerar la fuerza de rozamiento, las cuales hacen que caiga más lentamente un cuerpo pequeño. Veamos a continuación un experimento. Tenemos una placa de aluminio sobre el cual colocaremos 2 piedras de diferentes masas. La placa de aluminio nos servirá para que ambas piedras empiecen a caer al mismo tiempo. Si estas no se separan de la placa al momento de caer, entonces caerán con la misma aceleración. Veremos qué pasa. Como se puede observar, las piedras no se desprenden de la placa de aluminio. Con esto concluimos que ambos están cayendo con la misma aceleración. Aquí el problema es el aire, ya que este provoca rozamiento, haciendo que una hoja de papel caiga mucho más lento. En un experimento de caída libre, se dejó caer una pequeña bola de acero para diferentes distancias y tiempo, obteniéndose esta tabla. Para ver cómo se relacionan el tiempo versus la distancia recorrida por esta pequeña bola de acero, vamos a graficar estos puntos y como se puede observar en la gráfica, se tiene un desplazamiento de forma exponencial. Este pequeño experimento fue realizado en diferentes puntos de la Tierra, demostrando que la aceleración debido a la gravedad no es la misma en todas las partes. Hay pequeñas variaciones, aunque sean mínimas. Aquí tenemos el planeta Tierra en 3D y observamos que el valor de la aceleración de la gravedad tiene un valor mínimo en la línea del ecuador y tiene un valor máximo en los polos de la Tierra, el norte y el sur. El Comité Internacional de Pesos y Medidas ha adoptado un patrón de medida para el valor de la aceleración de la gravedad, que es este de acá, pero nosotros para fines prácticos tomaremos el de 9,8. Muy bien, en la experiencia nosotros vamos a realizar algo similar a lo que vamos a ver ahorita. Este es un simulador donde vamos a soltar una pelotita a partir del reposo desde una determinada altura, y lo que nosotros vamos a determinar es qué tiempo tarda en recorrer una determinada altura, y con eso vamos a determinar el valor de la aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces esto es muy similar a lo que vamos a ver en la experiencia que vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos a proceder con la experiencia número 6, que es de caída libre. Como objetivo vamos a verificar el cálculo de la aceleración de la gravedad analizando la caída libre de una esfera metálica. Fundamento teórico. En todo caso, la aceleración de un cuerpo en caída libre se denomina aceleración debida a la gravedad y esta se representa por la letra G. En la superficie de la Tierra, como vimos, es de aproximadamente de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional, o de 32 pies sobre segundo al cuadrado. Bueno, aquí vemos los casos que existen de estudio para este movimiento de caída libre, en que un objeto, por ejemplo, en la primera figura es soltado a partir de reposo. Aquí el objeto está partiendo con una velocidad diferente de cero, y aquí se puede ver un objeto que está en caída libre en una trayectoria, primeramente va de subida y en la otra va de bajada. Muy bien. Como en caída libre los cuerpos experimentan un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, usaremos las siguientes ecuaciones. Estas ecuaciones de aquí, que son muy similares al que vimos en el anterior tema, que es de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Estas ecuaciones son muy similares. Lo único que cambió fue que en vez de la aceleración de un móvil, aquí va colocado la aceleración de la gravedad, ¿sí? Es la única diferencia. Y el estudio se lo hace en el eje vertical. Muy bien, si tenemos un cuerpo en caída libre partiendo del reposo, y si además conocemos la altura desde la cual se ha soltado, y además conocemos el tiempo que demoró en recorrer esta altura, podemos calcular la gravedad utilizando la ecuación siguiente, ¿sí? Con esta ecuación nosotros podemos calcular la aceleración de la gravedad. Los materiales que vamos a emplear en esta experiencia son los siguientes. Este va a ser el esquema de la experiencia y estos son los materiales. Primeramente tenemos el electroimán, ¿sí? Que es este de acá. A continuación tenemos una placa de contacto que está en la parte inferior. La fuente de corriente continua, que es la que va a suministrar el voltaje. El cronómetro digital. El aparato Morse, ¿sí? El pie universal. La varilla de soporte. Y una esfera metálica, ¿sí? Que esta va a estar colocada aquí debajo del electroimán, ¿sí? Y obviamente los cables de conexión, que serían estos de acá. Muy bien, entonces voy a pasar a explicarle más o menos cómo es el funcionamiento de la experiencia. En este caso nosotros vamos a colocar esta pelotita metálica esférica aquí justo debajo del electroimán. Este electroimán va a funcionar, como su nombre lo dice, como un imán. Entonces, como es un imán, la pelotita metálica va a quedar pegada a él. Esto se debe a que este electroimán está siendo alimentado por esta fuente, ¿sí? Por esta fuente, y se le alimenta con cables, en este caso con un cable positivo y un cable negativo. En este caso, estos cables, uno va directo desde la fuente y el otro pasa por el aparatito Morse, ¿sí? De esta forma, al inicio, esto está imantado. Entonces, cuando está alimentado esto, inicialmente la pelotita metálica esférica va a quedar pegada al electroimán. Y aquí en la parte de abajo vemos el cronómetro, ¿sí? El cronómetro que inicialmente está lecturando 0, pero al momento de yo presionar el aparato Morse va a empezar a contar los segundos, ¿sí? Entonces lo que va a suceder es lo siguiente, es que cuando uno presiona el aparatito Morse, el cronómetro empieza a hacer la lectura de cuánto tiempo está avanzando, y al mismo tiempo el electroimán es desactivado, por lo que la pelotita metálica que estaba unido inicialmente empieza a caer, ¿sí? Empieza a caer, y cuando cae aquí en la parte inferior sobre la placa metálica, aquí la placa metálica también tiene cables de conexión, los cuales van a detener el cronómetro cuando la pelotita llegue a tocar esta placa. Entonces básicamente en eso consiste la experiencia, en soltar la pelotita. Cuando nosotros presionamos esto, el aparatito Morse, lo presionamos y la pelotita cae, choca la placa y detiene el cronómetro. Y aquí me va a lecturar cuánto es el tiempo que demoró la pelotita metálica en recorrer esta distancia vertical, ¿sí? Esta distancia vertical nosotros en el laboratorio la medimos con un flexómetro, así que ese dato también se puede conocer. Muy bien, entonces en eso consiste la experiencia. Una vez que nosotros hayamos tabulado datos para diferentes distancias, vamos a tener
una tabla que lo vamos a ver a continuación. Estos son los procedimientos que a detalle se deben seguir para poder realizar la experiencia. Y esto es lo que les decía hace un momento. Entonces, nosotros en laboratorio lo que hacemos es colocar esa placa, la placa metálica que estaba en la parte de abajo, inicialmente a una altura con respecto de la pelotita, a la que estaba inicialmente, a 50 centímetros. Luego bajamos un poco más la placa metálica, la recorremos a 60 centímetros con respecto de la posición inicial de la pelotita, y luego a 70 y 80 y 90 respectivamente, ¿sí? Entonces esta distancia de 50 centímetros le tomó este tiempo en recorrer, ¿sí? Entonces nosotros, como ya conocemos la altura que recorrió y el tiempo que tardó, con esta ecuación vamos a poder determinar la aceleración de la gravedad con estos datos, ¿sí? Aquí reemplazarían el dato de la altura, que es de 50 centímetros o 0,50 metros, y el tiempo que tardó en recorrer esta distancia, que sería de 0,317 elevado al cuadrado, ¿sí? Y eso les va a dar un valor similar a este, y ustedes tienen que realizar el mismo cálculo, pero ya para los siguientes valores, ¿sí? Para el valor de 60 centímetros, de 70, 80 y 90. Solamente deben reemplazar en esta fórmula para poder obtener las gravedades en esos puntos, ¿sí? Una vez que hayan hecho eso, finalmente determinan la gravedad promedio, ¿sí? Que ya ustedes saben cómo determinarlo, porque lo hicimos en el segundo laboratorio de cómo se obtiene el valor medio de los datos. Y además deben explicar por qué el valor obtenido de la aceleración en el laboratorio, o sea, estos valores que van a encontrar acá, por qué esos valores difieren del valor teórico que nosotros ya vimos, que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y finalmente colocan una conclusión, ¿sí? Finalmente colocan una conclusión. Entonces, eso sería por la experiencia de hoy, chicos. Así que nos vemos hasta la próxima.